Había una vez un pobre pescador que vivía en una pequeña choza, en un reino lejano. Sus padres habían fallecido cuando él era muy pequeño, y fueron sus parientes quienes lo criaron. Al crecer, lo casaron con una joven de condición humilde como la suya. La verdad es que ambos eran personas muy bondadosas, de buen corazón, buen carácter y agradable apariencia. Todos los que los conocían los apreciaban mucho. El pescador era muy trabajador y deseaba progresar únicamente gracias a su esfuerzo. Cada día iba a la orilla del río a pescar y, según lo que la suerte le concedía, llevaba los peces al mercado para venderlos. Así, el matrimonio vivía feliz. Con el tiempo, el pescador logró comprar una red más grande, con la cual atrapaba tantos peces en un solo día que no necesitaba salir a pescar durante varios días más, y además obtenía buenos ingresos. Gracias a ello, la prosperidad comenzó a crecer en su hogar y ambos esposos estaban muy contentos. Una mañana, cuando el pescador sacó la red del río, vio que estaba llena de peces. Al ver tal cantidad, se llenó de alegría, pero algo le llamó profundamente la atención. Entre todos los peces había uno enorme, bellísimo y completamente dorado, como si estuviera hecho de oro puro. El pescador pensó que, si lo llevaba vivo al mercado, podría obtener el precio que quisiera. Pero de inmediato reflexionó que se trataba de un pez raro y único, y que no debía matarse ni venderse para que su especie pudiera crecer. Con ese pensamiento, sacó al pez dorado de la red y lo devolvió al río. Mientras comenzaba a arrojar los demás peces a la orilla. Apenas había lanzado 1 o 2 peces cuando escuchó una voz dulce y melodiosa decir: «Gracias, pescador». Era una voz tan hermosa que nunca antes había oído algo parecido. Asustado y sorprendido, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Entonces la voz volvió a sonar. «Oh, amable pescador, mira hacia el río. Aquí estoy». Cuando miró hacia el agua, vio al mismo pez dorado que había devuelto al río. Su cuerpo era de pez, pero su rostro parecía el de una joven muy hermosa. Al ver que el pez hablaba con voz humana, el pescador se asustó al principio, pero luego le preguntó: ¿Quién eres? El pez respondió: «Soy una princesa del mar y un pez dorado guardián. Pero hoy quedé atrapada en tu red. Estaba segura de que, al encontrarme, exigirías un gran precio por mí, sin embargo. Eres una persona de buen corazón y no hay codicia en ti. Por eso me devolviste al agua y me salvaste la vida». Cuando estabas atrapada en la red, ¿por qué no hablaste? El pez dorado respondió: «No puedo hablar fuera del agua hasta que vuelva a mi verdadera forma». Luego añadió: «Estoy muy agradecida contigo. Mientras viva te ayudaré siempre, y cada vez que vengas a la orilla y me llames, subiré desde las profundidades del mar para ayudarte». Dicho esto, el pez desapareció en el agua. El pescador, lleno de felicidad, tomó los peces que había atrapado y se dirigió al mercado con una gran sonrisa en el rostro. La esposa del pescador se sentía feliz, pero también muy sorprendida al ver que últimamente su marido regresaba a casa con mucho dinero y con un ánimo siempre alegre. Poco a poco, la apariencia de su hogar también iba cambiando y mejorando. Un día, ella le preguntó: «Al final, ¿cómo es que tu negocio de pescado está prosperando el doble de día y el cuádruple de noche?» El pescador respondió:
No sé por qué, pero últimamente, cada vez que saco la red del río, está llena de innumerables peces, todos grandes y de excelente calidad. En el mercado tienen mucha demanda y, antes de darme cuenta, se venden todos a muy buen precio. Entonces la esposa le dijo con cierta sospecha. Parece que hay algo especial que, consciente o inconscientemente, me estás ocultando. Al oír esto, el pescador recordó de inmediato que había olvidado contarle la historia del pez dorado. Las palabras de su esposa hicieron que nuevamente viniera a su mente aquel pez guardián de color dorado, y comprendió que quizá la abundancia de peces en su red era la recompensa por haberle salvado la vida. Al pensar en ello, le contó a su esposa toda la historia, desde el momento en que encontró al pez dorado hasta su promesa de ayudarlo. Y añadió: Ahora me viene a la mente que tal vez el hecho de que tantos peces, grandes y de la mejor calidad, hayan caído en mi red sea un favor de ese mismo pez. Después de escuchar el relato, la esposa suspiró profundamente y con tono molesto dijo: Parece que has decidido pasar toda tu vida viviendo como un pescador. Parece que ya has decidido vivir toda tu vida como un simple pescador. El pescador se quedó sorprendido por el cambio en su voz y su actitud, y con preocupación le preguntó: ¿qué quieres decir con eso? Ella respondió: Si me hubieras dicho esto hace varios meses, hoy nuestra posición sería como la de los reyes. Me pareces muy tonto e ingenuo. Oye, ese Es la princesa del mar y un pez poderoso. Al escuchar a su esposa, el pescador no podía creer que aquella mujer, de la que jamás habría sospechado, fuera tan ambiciosa y materialista. Sus palabras lo llenaron de tristeza y estuvo a punto de llorar. Controlando sus emociones, le dijo: De ningún modo haré eso. ¿Por qué suplicaría ante alguien? Trabajaré duro y construiré mi propia casa. Pero su esposa comenzó a discutir y a insistir. El pescador la amaba mucho, y aunque no quería hacerlo, terminó aceptando ir a la orilla del río para presentar la petición ante el pez guardián. A la mañana siguiente, con el corazón pesado, llegó a la orilla del río. Aún estaba pensando qué decir cuando volvió a escuchar aquella hermosa voz. Oh, pescador de buen corazón, sé por qué has venido. Vete tranquilo, tu deseo ya ha sido concedido. El pescador permaneció un buen rato sentado en la orilla, sumido en una extraña sensación. Lloró, se avergonzó de sí mismo y su corazón estaba lleno de pesar. Finalmente, con pasos pesados, emprendió el camino de regreso hacia su aldea. Cuando aún estaba a cierta distancia, vio algo que lo dejó atónito. A las afueras del pueblo se alzaba un magnífico palacio. Jamás había visto una construcción semejante en su vida. De inmediato comprendió toda la historia y decidió que no tenía ninguna intención de entrar en aquel lugar. Sin siquiera mirar hacia el palacio, quiso dirigirse a su pequeña casa, pero un hombre elegantemente vestido le cerró el paso y, tomándolo del brazo, lo condujo hacia el palacio. En la entrada apareció su esposa, vestida con ropas espléndidas. Ella le tomó la mano y lo hizo pasar, diciendo con alegría: ¿Ves? ¿No te dije que para el pez guardián nada es imposible? Al oírla, los ojos del pescador volvieron a llenarse de lágrimas. Una vez más intentó hacerla entrar en razón. Inútil. La dignidad que hay en construir y vivir en una choza con esfuerzo no se encuentra en los palacios obtenidos pidiendo favores. Pero aquellas palabras hicieron que ella perdiera por completo la calma. Gritó enfurecida: «Entonces sigues siendo un rústico toda tu vida». Diciendo esto, ordenó a los sirvientes que prepara vestimentas reales para el señor. Al día siguiente, cuando el pescador tomó su red con la intención de ir al río, la ira de su esposa se desbordó aún más. Olvida que alguna vez fuiste pescador. Él respondió con tristeza:
Vístete como quieras, no te diré nada. Pero al menos déjame vivir según mi propia voluntad. Sin embargo, ella se había vuelto despiadada. El pescador observaba con asombro cómo los sirvientes, esclavos y doncellas obedecían a su esposa como si fuera una reina, cumpliendo cada orden con un temor reverente, como si desobedecerla significara la muerte. Aquel ambiente lo angustiaba profundamente y pensaba cómo podría escapar de esa vida. Su esposa le arrebató la red y se la entregó a los sirvientes, ordenándoles que... Dravo. Lleva esta red y todos los objetos viejos y desgastados del pescador a su antigua casa. Y si alguna vez su esposo intenta traer alguno de ellos aquí, no lo permitas en el lujoso bungalow. Las órdenes se cumplieron de inmediato, y el pescador quedó desconcertado. No pasó mucho tiempo cuando la esposa, con un tono dulce y engañoso, volvió a hablarle. Mira, querido esposo, con el tiempo uno se cansa de llevar siempre la misma vida. Esta pequeña casa y estos pocos sirvientes ya me parecen aburridos. Deseo un palacio más grande que el de los reyes, lleno de esclavos y doncellas. Que en cada escalón haya bellas jóvenes para besar mis pies. Que los sirvientes estén de pie con la cabeza inclinada. Y que con solo chasquear los dedos, decenas de ellos acudan a mi corte. El pescador escuchaba sus palabras con el corazón lleno de tristeza. Le dijo: ¿Cuál es ese deseo de la vida que aún no se ha cumplido? Que Dios no se enoje con nosotros por nuestra ingratitud y nos devuelva a nuestra antigua vida. Apenas oyó esto, la esposa perdió completamente el control. El pescador, temiendo convertirse en objeto de burla, salió del palacio y se dirigió a la orilla. Sabía que el pez dorado estaría al tanto de su situación, así que se sentó cerca del agua con la cabeza baja, sin decir palabra. Al poco tiempo escuchó la voz del pez dorado. Oh, pescador de buen corazón, vuelve a casa. Hemos cumplido el deseo de tu esposa. El pescador comprendió que, en efecto, así había sucedido. Por eso intentó regresar a su antigua y pequeña vivienda, pero los poderosos guardias del palacio se lo impidieron. Para entonces, él ya sospechaba la verdadera naturaleza de aquellos sirvientes y doncellas. Le parecían seres de hadas y genios, disfrazados con forma humana, únicamente para satisfacer los caprichos de su esposa. Sin querer enfrentarse a ellos, entró al palacio. Allí vio a su esposa sentada en un gran trono, como una auténtica reina. Varias doncellas sostenían su lujoso vestido, y ella resplandecía entre ellas con todo su poder y esplendor, como una rosa en plena floración. Sin embargo, no sabía por qué. Aquella escena causaba en el pescador un profundo dolor. De repente, cuando el sol se elevó un poco más sobre el horizonte, el color del rostro de la esposa del pescador cambió. Comenzó a sentir un calor intenso. El sudor corría por su frente y, presa de una furia desmedida, se llenó de arrogancia. Con voz altiva y autoritaria le dijo al pescador: Ve ahora mismo junto al pez dorado y dile que me conceda un poder tan grande que pueda dominar el sol, el viento, los ríos, el agua y todo lo que existe en este mundo, y gobernarlo todo según mi voluntad. Una vez más, el pescador intentó hacerla entrar en razón. Estos son asuntos divinos. Ningún ser humano o genio tiene derecho a intervenir. ¿Vas a ir o debo ordenar a mis sirvientes que te arrastren hasta la orilla del río? El pescador llegó a la orilla. Pero su pie resbaló y cayó al agua. Mientras se hundía en las profundidades del río, chocó contra una piedra mágica. En el mismo instante del impacto, su forma humana desapareció y se transformó en un hermoso naga guardián. En medio de todo aquello,
volvió Tom a escuchar aquella voz dulce. Al girarse, vio frente a él al pez dorado guardián, que le dijo: Oh, pescador de buen corazón, ojalá tu esposa no hubiera intervenido en los asuntos divinos. Ahora recibirá el castigo por lo que ha hecho. Diciendo esto, el pez guardián realizó un hechizo que borró por completo la memoria humana del pescador. Al desaparecer la memoria del pescador, ocurrió algo más. El palacio, su esplendor y todo su brillo se desvanecieron en un instante. La esposa del pescador volvió a su antigua y humilde condición. Llena de vergüenza, corrió desesperada hasta la orilla del mar, pero no pudo encontrar al pescador por ningún lado. Por otro lado, el pescador, que había recibido la forma de un naga guardián, fue proclamado rey del mar. Más tarde se casó con la princesa del mar, el pez dorado guardián, y ambos vivieron felices, gobernando las profundidades con justicia y paz. Se dice que la esposa del pescador murió esperando en la orilla del mar, aguardando a su esposo hasta el final de sus días, y que así recibió el castigo por su ambición desmedida.